¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Sé que os tengo un poco abandonados, un poco retirados de mi órbita, pero estáis bien servidos con otros canales. Algunos me echarán de menos, otros no, pero bueno, no pasa nada. Hoy es miércoles festivo, 6 de diciembre del 2023, a punto de llegar ya al final de año y un nuevo año, en este caso el 2024, en el que veremos la inauguración del estadio, o eso esperemos. Bueno, aquí en primera instancia podemos ver las primeras pantallas, en este caso de las pantallas internas, valga la redundancia, de la estructura del lateral oeste. Ahí podemos ver los diferentes contenedores, como ya bien sabéis, para depositar todos esos residuos, esas cajas, esos armarios donde depositan y contienen esos paños de pantalla. Ahí podemos ver en la parte de la losa del terreno de juego, en la esquina del fondo sur con el lateral ese nuevo pack, ese altavoz, ese line array que han colocado ahí para dentro de muy poquito en su debido lugar. Ahí tenemos de nuevo la losa del terreno de juego con cositas, con material para seguir con la evolución de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Como podemos observar, tenemos pantallas, tenemos armarios en la banda del lateral oeste. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya lo sabéis, ¿no? Están colocando paños de pantalla para configurar las pantallas internas en la estructura del lateral oeste. Ahí tenemos las cerchas del lado sur, a mitad de la cubierta fija. Hemos visto a lo largo de estos parones de selecciones cómo, bueno, probaban las cerchas del lado sur y del lado norte. Ahí tenemos la primera configuración en la estructura del lateral oeste. Prácticamente ya está terminada, me imagino que en el día de hoy la tenemos completamente lista e irán colocando más paños de pantalla en estas estructuras que tenemos en la parte central y en la parte norte, esas que acabamos de ver en estos precisos instantes. Allá al fondo podemos ver las pantallas encendidas, siguen con las pruebas en la parte norte y en la parte sur. De momento, bueno, pues esto es lo que parece que van a hacer en este mini parón hasta el 17 de diciembre, cuando juguemos contra el Villarreal. Ahí podemos ver cómo han seguido estructurando esa esquina, esa curva del fondo sur con el lateral oeste para empezar dentro de muy poquito con las esquinas. Veremos a ver si antes del 17 procede. Pero bueno, ahí tenemos la UCO y la UCI, hemos visto trabajos en la parte inferior de esa estructura. Ahí tenemos la línea de palcos donde podemos ver cómo se refleja la imagen de esas pruebas del lateral oeste, esas pantallas que tenemos en la estructura del lateral oeste con ese video mapping. Y ahí vamos viendo la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. También podemos ver en la parte superior esos paneles que han ido colocando para la acústica del estadio. Ahí tenemos tercer anfiteatro del fondo sur con el lateral oeste, como han ido retirando los asientos antiguos. Así que ya nos podemos hacer una idea de lo que van a hacer estas semanas, estos días, antes del 17 de diciembre. De momento, pantallas en la zona interna del lateral oeste y también tenemos cambio de asientos en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, este tercer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo están preparando el izado, la colocación e instalación de otro paño de pantalla. Lo dicho, hoy terminan con esa pantalla más cercana al lado sur del lateral oeste. Tenemos también esta furgoneta, antes no lo hemos visto de pasada, y ahí teníais una imagen fija de esa furgoneta con ese line array. Ahí tenemos la parte de tribuna del lateral este. De momento, pues como estáis observando, aún no han empezado a retirar los asientos, esos asientos antiguos, por los nuevos en esa esquina que aún faltan por cambiar. Ahí tenemos los banquillos protegidos, tenemos la zona VIP y el palco presidencial también totalmente protegido. Ahí podemos ver ese corralillo que han formado en la parte central, curioso. Grada baja y grada alta, grada abatible, volvemos a tenerla abierta in the night. Así que para seguir nutriendo al interior de ese nuevo material, para seguir con la instalación de esas pantallas del videomarcador. Ahí podemos ver, ¿os acordáis? En los últimos vídeos aquí en el canal vimos uno de los nuevos palcos, la zona interna en este caso, donde están prácticamente terminando. Ya lo vimos en uno de los últimos vídeos aquí en el canal, ese día de partido, donde ya pudimos ver hasta incluso las barras de esos palcos VIP. Así que prácticamente le queda muy poquito. También hemos visto trabajos
en la parte de la estructura del lateral este, con la colocación de esos altavoces. A medida que vayan terminando de instalarlos, irán retirando esos andamios o plataformas, como queráis llamarlo. Ahí tenéis también a los pedazos de cracks trabajando en la estructura del lateral este. También tenemos a pedazo de cracks en la cercha de rodadura de la cubierta fija del lateral este. Y bueno, pues ahí podemos ver también los nuevos altavoces que han ido incorporando. Tenemos todas las pantallas del lateral este colocadas, excepto las curvas. Todas las curvas y esquinas del interior del estadio aún faltan por colocar las pantallas, pero esperemos y tengamos un poquito de fe de que eso se produzca en este parón. Lo que sí vemos es que están preparando el izado de ese altavoz. Ahí podemos ver las pantallas del fondo norte totalmente encendidas. Seguimos viendo diferentes pruebas, imágenes proyectadas, y ahí tenemos otra de las esquinas donde tienen que empezar a colocar pantallas. Esta esquina del fondo norte con el lateral este. También tenemos esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ay, qué bonito como han pasado las palomas enamoradas. Y bueno, ya sabéis que hemos visto cómo cambiaban los asientos del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, y podemos ver trabajos de nuevo reanudándose en la parte superior del cuarto anfiteatro con la colocación de esos paneles para la acústica del nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver también los paneles definitivos que han ido colocando en la estructura, en la parte inferior, y también en ese lateral del Skywalk cuando discurre por el lateral este. Así que bueno, pues mira, ahí podemos ver cómo se refleja el videomapping de la estructura del lateral oeste. Básicamente eso es lo que podemos ofrecer desde esta ubicación. Ahí seguimos viendo también a trabajadores instalando los remates finales. Ahí tenemos el primer y segundo anfiteatro. Esos sectores del segundo anfiteatro aún no se han tocado. De momento siguen los asientos antiguos. Dejamos esta impresionante imagen del interior del Santiago Bernabéu hoy miércoles 6 de diciembre del 2023 para que veáis los detalles en general, una imagen más genérica de todo el interior, para que disfrutéis, para que le deis el like y para que os suscribáis. Bueno, y antes de salir del Tour Bernabéu, ahí tenéis la parte inferior de la fachada en la esquina de la Torre B, donde están colocando las lamas que faltaban en ese hueco. Así que vamos a ir acabando el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dejen su like, activen la campanita para que YouTube avise de los vídeos y directos que vamos haciendo, y espero no volver a lesionarme, que ha sido el motivo de mi ausencia estos días por este fin de semana que he tenido un partido de fútbol. Así que muchas gracias a todos por preguntar y nos vemos dentro de poco. Chao, chao.